Hola, buenas tardes. Soy Aitor y vamos a comentar el vídeo que dejaste en la plataforma sobre el arte románico. Aparte luego lo haré en el gótico, pero lo haré por separado porque me da menos dificultades para subirlo a la plataforma o mandártelo por email. Bueno, comenzando por el arte románico, como vamos a seguir la estructura del vídeo, realizamos un pequeño acercamiento a la época en la que se desarrolla este estilo artístico. Es una época medieval en la cual se produce una involución de... Si comparamos Roma o Grecia con la época medieval es como dar pasos hacia atrás. Existe el analfabetismo, la incultura, tanto la higiene desaparece, por tanto es un paso atrás. Hay que decir que este estilo románico posee una unidad estilística, lo que es en todo el territorio, en todo el continente europeo. Posee las mismas características tanto en España como en Francia como en Alemania, por ejemplo, a lo largo de toda Europa. Luego un detalle que yo no sabía y que he aprendido con el vídeo es por qué se le llama arte románico. Sí que lo había pensado alguna vez, que tendría que ver con Roma, si Roma ya el imperio había caído, y bueno, pues es debido a que sigue con las características, sigue con lo que es con la tradición de las estructuras, de las pinturas, de las esculturas romanas. Por tanto, de ahí su nombre. Luego, ¿por qué existe esta unidad estilística? ¿Por qué las características son similares en toda Europa? Pues lo primero es porque existe un poder político similar, una estructura idéntica de poder político en toda Europa. Segundo es el poder de la Iglesia en todo el continente. Y tercero es la peregrinación que tanto se producía en aquella época, ya que había muchos fieles que iban buscando la paz, el perdón, y de ahí, bueno, pues que se construía, por ejemplo, el Camino de Santiago y todas las monasterios e iglesias que se construyeron a su paso. Bueno, como en todos los estilos artísticos, empezamos a comentar, por ejemplo, arquitectura, luego pasamos a hablar de las artes plásticas con la escultura y la pintura. La arquitectura, debido al poder de la Iglesia, es principalmente religiosa. Los edificios principalmente son, de hecho, religiosos, la iglesia y también, bueno, estaba el monasterio. Edificios de defensa, existía el castillo románico. El material principal es la piedra, estaban totalmente construidas en piedra, ya que querían conseguir que perduraran a lo largo de los tiempos. Lo que es la base tenían características similares, tanto monasterios como iglesias. Tenían las mismas plantas con forma basilical, poseían el crucero, ábsides circulares y el pórtico de la entrada. Y bueno, y llegan a desarrollar el crucero de cruz latina, que es el típico de esta época, es el elemento característico de la arquitectura del estilo románico. Luego decir que la peregrinación, que fue un fenómeno creciente en aquella época, obligó a hacer diferentes cambios y modificaciones y mejoras en estas estructuras. Tuvieron que construir más capillas, más altares, construyeron girolas, deambulatorios, porque claro, el número de peregrinos era importante y tenían que hacer esas mejoras. Luego comentar que el muro es como el elemento más importante, ya que eran muros muy grandes, muy gordos, eran incluso dobles en bastantes ocasiones y eran estructuras bajas, porque bueno, no habían desarrollado como en la época gótica esa arquitectura que permitía hacer grandes ventanales y hacer más iluminados los propios edificios. Entonces, bueno, las ventanas son muy pequeñitas y los edificios son pues muy oscuros, la verdad que muy oscuros. Luego comentar que estaba para sostener todas estas estructuras el pilar románico y los arcos, que principalmente eran de medio punto. La gran aportación que desarrollaron en esta época, aunque ya venía de los romanos, fue la bóveda, que permitía tener más estabilidad a estos edificios. Luego decir que la decoración, ya empezamos a hablar un poco de las artes plásticas, era una decoración sencilla, muy simbólica, mística, nada real, de hecho era todo irreal, muy simbólico y místico, como he dicho. Era feo, la verdad que era feo, yo lo veo y no me gusta. De ver a los romanos y a los griegos a ver esto es como un paso o dos atrás.
pero bueno, es el arte de aquella época y ellos buscaban un irrealismo, utilizaban figuras desproporcionadas y querían mostrar un mundo divino, no era un mundo real. Entonces, bueno, en cuanto a la escultura, decir que era un elemento subordinado a la arquitectura, es decir, estaba incrustado en esos edificios. No se veía movimiento, era muy estático y tenía solo características, era solo frontal, no se veían diferentes perspectivas. Aparte de estas estructuras en madera, también nos encontramos como hay algún Cristo y demás que he visto por Google, hechas en madera y lo mismo, bastante feas y nada apasionantes. La verdad que me cuesta un poco ser apasionado con el arte románico, ya que es como dar un paso para atrás. Y después de haber visto a griegos, egipcios, romanos y esas estructuras, pinturas y demás que eran impresionantes, pues esto no me llama tanto la atención, la verdad. Hay que comentar también un poco cómo se siente uno con este tema. Luego la pintura, decir que las teníamos de dos características, una en las propias paredes de las iglesias o en madera. Me gustó bastante la historia de San Clement de Taúl, de que se llevaron la pintura original a un museo y ahora está expuesto con un proyector, una falsa. La verdad que no me entra en la cabeza, yo sería más partidario de mantener el arte donde se creó, que es en la iglesia, pero bueno, lo hicieron así y ya está, tampoco igual tiene sus razones. Luego decir que la pintura tenía dos objetivos, uno de ellos era decorar, pero el más principal era divulgar la palabra sagrada, las escrituras sagradas. En aquella época, como bien comentaste en clase y se comenta también en el propio vídeo, el 99% de la población era analfabeto. Entonces la iglesia, para poder educar, formar y, bueno, pues desde mi punto de vista, tener controlado a la población, era mediante estas pinturas, que al igual que las esculturas eran muy sencillas, simbólicas, eran irreales y eran, como he comentado antes, lo más sencillo posible para que se entendiera estas escrituras sagradas, la historia del Señor, de Jesús, y eran pues también bastante feas, la verdad. El Cristo que he visto y más pinturas que he visto a la hora de realizar las fichas son pinturas que no son bonitas, no son bonitas. Y luego, lo último ya para terminar, a modo de conclusión, es que en el vídeo se comenta que estas artes plásticas tienen un importante carácter expresivo y bueno, yo creo que en clase se comentó que es justo lo contrario y mi opinión personal también es justo lo contrario, no existe expresividad alguna. Son dibujos que están como enfadados, feos y no hay expresividad, simplemente cuentan una historia de forma sencilla, muy simbólicos. Por tanto, yo creo que igual en el vídeo se equivocan o soy yo el que estoy equivocado. Pero simplemente eso, yo creo que muy lejos de ser expresivos. Opinión personal, decir lo que he comentado, que es un arte que, quitando la arquitectura, que me parece más bello, destacar, yo que soy de Palencia y como hago en otros vídeos, destacar la iglesia de San Martín de Fromista, la verdad que muy bonita y merece la pena ir a verla. Está situada además en el Camino de Santiago, o sea que yo se lo recomiendo a cualquiera. Pero aparte de ciertos edificios, lo que son las pinturas y las esculturas, para mí no me llaman ni como me han llamado otras características y otros estilos que vamos estudiando en esta asignatura. Y nada, con esto concluimos. En otro vídeo hablo del gótico. Gracias.